Buenos días, muy buenos días. Gracias por entrar en sintonía con esta casa Uno más Uno. Milicia Uribe. Stalin Montero, ustedes que nos sintonizan y nos prefieren durante 35 años. Llegó el viernes 5 de agosto, es el primer fin de El semana de primer este viernes mes. del mes. Sí, sí. Bueno, a la espera una semana que parece que no tuvo intermediación porque el fin de semana también fue informativamente activo, pero llegamos al fin de esta semana con buenos balances y con mucha información para compartir con ustedes, tanto nacionales como internacionales. Así es. En el plano nacional ayer veíamos un matiz político muy marcado, muchas reacciones a los cambios que hiciera el presidente Luis Abinader a su gabinete, sobre todo a la destitución de Roberto Fulcar como ministro de Educación. A mí me sorprendió porque vi inclusive mucha gente del oficialismo, sobre todo legisladores, dígase diputados y senadores, diciendo que el presidente debe de seguir remeneando la mata. Ahí se nota que había un par de funcionarios que Que, tenían su piquiña que no, con no, el a lo que no le ministro. cogían las llamadas, sobre todo, que Sí, reclamaban. Mira, sí. un elemento que si se pone en perspectiva, podemos llegar a la conclusión también de cómo parte de la tradición política del PRM, antes Partido Revolucionario Dominicano PRD, eh, insiste con este tipo de cultura de Ujú. participación política y de interacción política. Un flaco servicio a sus propios fines partidistas. Sin embargo, bueno, por parte de la ciudadanía yo creo que es muy legítimo el malestar, los cuestionamientos a cuántos funcionarios y funcionarias en calidad de ministros sin carteras, sin funciones Ujú. específicas, cuánto le cuesta esto al Estado Dominicano también, Sí. que en términos generales, aunque son cifras estatalmente, digamos que no significativas, Ínfimas, claro. pero sí implica y mandan un mensaje también desde la perspectiva simbólica del poder que no es lo que la gente está esperando y no es lo que la gente desea. Claro, yo creo que también es válido llamar la atención sobre un detalle. Y lo advertía, tú recuerdas cuando hablábamos de la posible elección de los bufetes directivos en el Congreso de la República, y yo le llamaba la atención de cómo hay senadores que están aspirando, pero por el perfil tan ruidoso y escandaloso, para mí no tienen posibilidades. Si analizamos las últimas destituciones y también los últimos nombramientos que ha hecho el presidente Luis Abinader, vamos a ver que él se está decantando por un tipo de perfiles, perfiles que son sobre todo técnicos, perfiles más técnicos y menos políticos. De hecho, recordemos que Roberto Fulcar fue vocero y jefe de Y jefe de campaña campaña. de Luis Abinader, o sea, un cuadro político muy importante. Yo de hecho ayer reflexionaba acerca del dolor que me imagino que en lo personal tiene que estar pasando el presidente por esa destitución. Pero también ya antes había salido, por ejemplo, Lisandro Macarrulla, que aunque está con una figura distinta porque es una renuncia, también eran cuadros que políticamente eran muy importantes. Ahora bien, el presidente se está decantando por técnico. Justamente ahí en educación, yo creo que algo de lo más llamativo es, Stalin, ver cómo a quien se pone tanto como ministro ahora, que es el caso de Ángel Hernández, como viceministro de planificación, o sea, es la persona que también tiene como mucha incidencia en el área administrativa, es a Julio Cordero. Y ambos, yo lo decía ayer, tienen que ver con la gestión de doña Milagros en educación. Una gestión que es conocida por el nivel de transparencia. Estamos hablando en una época donde no teníamos tanta inmersión de la tecnología. Sin embargo, doña Milagros y los reporteros y las reporteras que cubrieron esa fuente en ese periodo, lo recordarán, sacaban fotocopia de los cheques y los subían a un escaso portal, un portal no tan moderno como el que tenemos hoy día, pero lo subían. O sea, que da cuenta mucho de cómo el presidente se está decantando por perfiles transparentes y por perfiles más técnicos. Claro está, esto a lo interno del partido tiene un costo. Tiene un costo que yo veo que el presidente lo está pagando. Por ejemplo, Sí. cuando vi que destituyó al exdirector de Impostón, que era presidente del PRM en Santo Domingo Este, yo vi al presidente Luis Abinader dispuesto a asumir las consecuencias políticas de este tipo de decisiones que yo sé que a lo interno del PRM no caen bien, por eso que tú señalabas, o sea, hay una cultura clientelar y politiquera todavía muy marcada, pero hay que decir que en términos externos, o sea, de cara a la sociedad, muy bien valorado de cara a la sociedad dominicana. Al presidente Abinader, evidentemente, en su calidad de posible candidato, ¿no?, de cara al 24, le va a tocar sortear con esta disyuntiva, porque evidentemente los niveles de popularidad suyas en todas las mediciones se ven muy por encima de la aceptación del Partido Revolucionario Moderno, que sería su principal fórmula política para ir como candidato. Sin embargo,
evidentemente para la dirigencia, que es la que sale, como dicen ellos y reclaman, a buscar los votos y a gestionar las candidaturas, evidentemente va a haber que buscar quizás a su interior algún bajadero o alguna fórmula política que habrá que ver también en la medida de los nuevos Sí, cambios, pero cómo lo ¿dónde se solucionan. buscan los votos? Porque es En la parte del sociedad, en la discurso, sociedad, ¿verdad? claro. ¿No? Que es un discurso suprapartido, o sea, de querer ver al partido como la única estructura válida. Es cierto que hay que contar con un apoyo a nivel interno, pero ¿dónde se van a buscar los votos? Por más cuadros políticos que tú tengas, si tú estás encabezando una gestión que no cuentan con el respaldo y la aprobación popular, tú no vas a conseguir votos. A Entonces eso, creo que también ahí es válida la sí, reflexión. a eso yo solo sumaría que precisamente como mencionábamos en el día de ayer, ante este rifirrafe en el Senado de la República, un buen recordatorio también de la importancia de ese reclamo que precisamente bloques de legisladores, de esos que acompañaron a la fórmula hoy presidencial, que reclamaban y que decían que estaban de acuerdo con que precisamente Eduardo Estrella continuara también en calidad de presidente del Senado. Quizás también es un buen recordatorio para esos senadores y senadoras. Así es. Y bueno, otro tema, ayer también fue noticia, creo que la principal noticia del día, la operación Catella, una operación que estaba librando el Ministerio Público, dice que hace 9 meses, y tiene que ver con el decomiso, desarticulación de una red dedicada al tráfico de personas, lo que se conoce popularmente como trata de blanca, pero que ya es una terminología no recomendada. Más de 80 mujeres, la gran mayoría sudamericanas, sobre todo colombianas y venezolanas, estaban recluidas en condiciones de explotación sexual. Esta red tenía un modus operandi que le ofrecía venir a República Dominicana a tener buenos empleos. Sin embargo, cuando llegaban aquí les hacían admitir unas deudas de $3,000 y $4,000, y entonces la obligaban de hecho a prostituirse para entonces pagar esa supuesta deuda. Eso parece el relato de muchas películas y hasta obras de teatro que hemos visto. Porque el guión es el mismo. Está esta oferta, luego acá el asumir la deuda, también restringirle, quitarle sus identidades, que no puedan tener posibilidades de movilizarse por sí mismas. Hay que saludar indiscutiblemente. Una muestra más también del empeño que se está haciendo desde el Ministerio Público, no solamente en ese rubro que la sociedad dominicana constantemente acude como escena, ¿no?, vinculada a los casos de corrupción en el país, en el caso de corrupción administrativa, sino también ver todas estas aristas también delictivas a las que saludamos indiscutiblemente que la Procuraduría General de la República esté dedicando buena atención. Y ahí también conectar también y saludar a los otros organismos y organizaciones que se sumaron a la parte de la coordinación. Ahí veíamos en informaciones preliminares como la Organización Internacional de las Migraciones también hacía una apuesta oportuna y también la misma intervención de otros organismos. Enhorabuena para eso. Vamos a ver, Stalin y ustedes, amables televidentes, un trabajo de nuestra colega Paola Mateo sobre la operación Catella. Y queremos justicia, no queremos que eso se quede así. Los familiares consternados piden a la uniformada dar con el paradero de los que asesinaron al ex regidor Aquiles Valdés Montero, supuestamente para despojarlo de su arma de fuego. Parece que los asesinos que me lo mataron estaban agachados aquí, porque en el mismo instante que él llegó. Bueno, lamentablemente con producción vimos un error en el video que se proyecta. Sin embargo, bueno, decir y comentar que a propósito también de esta operación Catella, otro de los datos que destacaban era la cantidad también de dominicanos involucrados en este proceso, que se articulaban además con ciudadanos de Colombia y de Venezuela. Vamos a ver incluso en la entrevista del Primer Plano de esta mañana, que vamos a tener el gusto de conversar con la antropóloga Tajira Vargas, experta también porque ha cubrido y ha hecho muchas investigaciones en materia precisamente de tráfico humano y de explotación sexual comercial, que es una de las aristas, una de las filas en concreto que tiene de manera particular este caso de Catella. Estamos hablando de una estructura ilícita, de una estructura delincuencial que operaba y que captaba además de manera con premeditación unos públicos muy específicos. Y muy jóvenes, porque mujeres entre eran 18 mujeres y 23 entre años. 18 y 23 años. Hay que decir también el tema geográfico, porque básicamente los operativos que vimos ayer, que fueron más de 10, tuvieron lugar tanto en la zona este, Bávaro, como también aquí en Santo Domingo.
que de hecho son zonas conocidas justamente por esa vulnerabilidad que tienen en términos de derechos humanos vinculados a la explotación sexual, Stalin. También señalar, bueno, ya tenemos el video, vamos a ver el trabajo de nuestra colega Paula Mateo. Ahora sí. El allanamiento a la propiedad de la que fueron sacadas al menos 30 mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, y varios hombres hasta el momento no identificados, se extendió durante unas 7 horas. La propietaria del Aparta Hotel Caribe se desligó de las supuestas actividades ilícitas que presuntamente se realizan en el edificio y tras finalizar el allanamiento calificó el operativo en su propiedad como un atropello. No sé qué están buscando porque evidentemente aquí no lo encontraron y me parece un atropello a una ciudadana normal que lo único que hace es trabajar. Explicó que desconoce lo que hacen sus inquilinos en la intimidad, al tiempo que pidió a las autoridades investigar. Asimismo, detalló que nunca observó ningún movimiento extraño en el inmueble, que según expresó le pertenece desde hace más de 30 años. Aquí se alquilan apartamentos amueblados y realmente no sabemos, depuramos, pero no sabemos lo que hace la persona en la intimidad, como corresponde. Y definitivamente que investiguen, el Ministerio Público que se encargue de investigar. Dijo que no identificó a ninguno de los que fueron sacados del lugar por las autoridades, por lo que no especificó el tiempo que estos tenían en el edificio ni el apartamento en que se encontraban específicamente. Pero no los identificamos como cliente nuestro. Probablemente una persona alquila un apartamento y no sabemos qué pasa de noche. Como parte del operativo, las autoridades realizaron 14 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en la parte este del país, específicamente en Punta Cana. Según informaciones por el caso, hay varios detenidos. Con esta información desde las afueras del Aparta Hotel Caribe, yo regreso contigo. En ese Aparta Hotel que dicen las autoridades tenían recluida, a mí me llama la atención la inocencia de la propietaria, que dice que no sabía lo que ahí pasaba. Pero miren, de verdad que es bastante lamentable el tipo de vejaciones que sufren las mujeres que son víctimas de este tipo de explotación. Hay una obra muy interesante de Ingrid Luciano, no sé si tú la has visto, donde ella escenifica perfectamente lo que tienen que pasar estas mujeres y hay que llamar la atención de las autoridades. Tú las saludabas, pero hay que decir que todavía aquí en República Dominicana, cuando nos evalúan, estamos en rojo en cuanto a lucha, acciones y compromisos reales y medidas que hay que adoptar en contra del tráfico de personas. A mí me llama mucho la atención porque hay que ver también las implicaciones que tiene, sobre todo con menores de edad. Y sé que a raíz de la pandemia, las mujeres, que ha sido justamente uno de los segmentos poblacionales más afectados, son hoy día más vulnerables a este tipo. Fíjate que en el modus operandi, en base a la promesa de un trabajo, que la logran traer aquí a República Dominicana. Como se llevaban a las mujeres dominicanas para Europa, oferta de trabajar en salones de belleza, claro, trabajo doméstico y demás. Terrible. Mira, vámonos también, Milicen, a cubrir un poco informaciones internacionales. Sí, pero antes decir que vamos a tener mucho más detalle de este tema con nuestra invitada central de hoy día, que es la antropóloga Taira Vargas. Así es. Y también ahí mismo hacer mención de que finalmente ayer efectivamente se inauguró el Hospital Padre Villini. De estos algunos elementos, el descontento del Colegio Médico porque no se juramentó la nueva directiva del voluntariado, a pesar de que ya se reconoció y el presidente anunció que prontamente lo propondrá y lo resolutará a través de un decreto con esta nueva fórmula, que precisamente da respuesta a que comunitarios y otras figuras del sector social y de la sociedad civil también entren ahí. Ahí se destacó también la incorporación de Fafa Taveras como parte del nuevo voluntariado. Y bueno, solamente saludar esa parte. Sí, y anunciar que el lunes ya oficialmente estarán abiertos los servicios en este Hospital Padre Villini. Así que atención, ciudadanía dominicana. Así es. Bueno, si nos vamos al plano internacional, comenzando un poco por la cercanía geográfica, hay que decir que en Puerto Rico también la justicia remenió la mata. ¿Sí? El FBI y la justicia norteamericana precisamente pues arrestó en el día de ayer a Wanda Vázquez, es gobernadora precisamente de Puerto Rico. Y esto es un golpe que se le da claramente, importante como mensaje también para la región y para que los gobiernos de ella también pongan su barba en remojo con el tema de la financiación de las campañas. Eso te iba a decir que a mí lo que más me interesó es que las principales imputaciones a la exgobernadora de Puerto Rico tienen que ver con un ilícito que aquí en República Dominicana todavía está en pañales,
en términos tanto de investigación como de sometimiento penal, que es el financiamiento ilegal o cuestionable de campaña. Aquí uno de los casos más grandes de corrupción ha sido el caso de Brecht, y ese es un caso que tiene una ramificación bastante marcada con el tema del financiamiento de campaña. Sin embargo, vimos que como parte de ese sometimiento muy débil que tuvo lugar en la justicia, todavía ese es un capítulo que no ha sido debidamente conocido en los tribunales de la República. Miren las consecuencias que tuvo este mismo delito en el caso de Puerto Rico, y hoy día hay una exgobernadora detenida por la justicia. Ella planteó claramente y se presume como inocente, entregó hace No, una claro, semana no va a decir lo contrario, su ¿verdad? dispositivo a las autoridades su dispositivo móvil a las autoridades para que también pues pudieran indagar. Sin embargo, lo que se destaca y las informaciones preliminares que han salido del caso es que uno de los hechos concretos que la Fiscalía revisaba y que los organismos judiciales y de persecución de la corrupción en Estados Unidos perseguía con ella, es por el aporte que hiciera un banquero venezolano, Sí. que es parte de lo que se prohíbe en la legislación norteamericana, que cubre evidentemente a Puerto Rico como país asociado a la mancomunidad de los Estados Unidos. Y bueno, pues por eso la persiguen. Habrá que seguir el curso, sin embargo, yo creo que es saludable ahí hacer ese recordatorio de la importancia de que estos temas se regulen en la región, sobre todo en América Latina y el Caribe. Así es. Y bueno, hablando también de la región, los ojos del mundo se centran en gran parte en lo que va a suceder en Colombia este domingo, un acontecimiento histórico, ya que por primera vez la izquierda llega vía electoral al poder en Colombia. Gustavo Petro y Francia Márquez les tocará asumir el domingo. Mira, en Colombia hay toda una serie de sentimientos encontrados. Por un lado, los sectores que han sido más empobrecidos históricamente, que han sido más marginados de la participación política, están contentos, están muy esperanzados, tienen unas expectativas muy marcadas. El nombre que usaba la vicepresidenta era los nadie. Los nadies. Los nadie, exactamente. O sea, se ha sido denominada así como la época de los nadie, porque se posibilita la participación de estos sectores ya a ser tomado en cuenta a nivel de políticas públicas, como también de la representación. Sin embargo, los sectores más conservadores y más tradicionales tienen muchos temores. Hay que decir que Petro la tiene difícil porque el contexto de Colombia es sumamente complicado. Recuerde que inclusive el año pasado hubo unas manifestaciones masivas y el actual gobierno, el de Iván Duque, sale con una muy baja popularidad. Baja popularidad y con elementos que muy probablemente le llevan al banquillo de los acusados de la justicia, precisamente. Petro tiene grandes retos y los nadies en este caso, eso que señala en este caso la candidata, la vicepresidenta electa. La vicepresidenta electa ya, Francia Márquez, precisamente acuñando esa expresión de Eduardo Galeano, viene a señalar el cómo a Petro y a Francia le tocó sortear, mover las bases sociales más amplias de Colombia, grupos de poblaciones originarias, pueblos originarios, y ahí también conectar con esa afrocolombianidad que no participaba de la política porque no se veía quizás reflejada en las ofertas. Petro y Francia tienen grandes retos, sobre todo vinculado uno de ellos a algo que a mí me atemoriza mucho y que siempre destaco, que es la sobreexpectativa. Reciben un país con más de 100 años de gobiernos de derecha y de ultraderecha, en donde evidentemente muchas de las cosas que hacen van a hacer ruido. Ya de hecho comenzaron a hacer ruido, un gabinete paritario, uno de los símbolos con los que inicialmente fueron anunciando la conformación del gabinete de ministros y ministras, y eso es sumamente importante. Y en el caso de Francia le va a tocar el gabinete interesante de la igualdad, ahí importante también para milanar. Bueno, ya para cerrar este bloque, porque el tiempo se acabó, solo mencionar que hoy a partir de las 9 de la mañana inicia el velatorio de Domingo Jiménez, abogado, comunicador y dirigente de la Fuerza del Pueblo. A las 9 de la mañana sus restos van a ser expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Lincoln. El entierro va a ser mañana a las 4 de la tarde en el cementerio Jardín Memorial, que es el que está ubicado ahí en la Jacobo Magluta. Reiterar nuestras condolencias para los familiares y amigos de don Domingo Jiménez, quien esperamos descanse en paz. En especial para el estimado economista y amigo Ernesto Jiménez, para él y para todos los miembros de la familia, para la dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Y hay que decirlo también, para muchos de los dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, que hicieron vida política toda la vida, mantuvieron nexos de amistad bastante elevados con don Domingo. Para ellos nuestras condolencias.
Bueno, ahora nos vamos a la pausa, tal como habíamos anunciado. Ya está aquí en estudio, llegó tempranito. Nuestra invitada del día de hoy es la antropóloga Taira Vargas. Con ella vamos a revisar detalle a detalle todo lo relacionado a la operación Catleya, porque ella es experta, justamente ha hecho varias investigaciones y estudios en relación al tráfico de personas. Más adelante, entonces vamos a tener una segunda entrevista con Camila Minerva Rodríguez, que viene a hablarnos de una interesante obra en honor a las hermanas Mirabal. Mantengan la sintonía, 1 más 1 se pone bueno.